Maus es una obra maestra del cómic creada por Art Spiegelman que no solo aborda la memoria del Holocausto, sino también las secuelas emocionales, sociales y políticas que siguen presentes en la sociedad actual. A través de un estilo gráfico único y una narrativa profunda, Spiegelman cuenta la historia de su padre, Wladek, un judío polaco que sobrevivió a los horrores del Holocausto y genocidio nazi, mientras que también nos ofrece una mirada introspectiva sobre el impacto de este legado en su propia vida. En este video exploraremos un análisis crítico de Maus, abordando su enfoque sobre el trauma, la memoria, la supervivencia y también así las repercusiones sociopolíticas y económicas que persisten en el mundo contemporáneo. El impacto de la Segunda Guerra Mundial en los individuos y la sociedad. El Holocausto fue una tragedia humana que dejó cicatrices profundas tanto en los sobrevivientes como en las generaciones siguientes. En Maus, Art Spiegelman no solo documenta los horrores de la guerra, sino que también explora cómo estos eventos afectarán psicológicamente a las personas. La historia de Wladek, el padre de Art, es una representación vívida de la angustia, el miedo y la deshumanización que vivieron millones de personas durante y después de la guerra. Las decisiones de Spiegelman, sobre todo cómo representar estos eventos, son clave para entender el impacto emocional de esta obra. Una de las características más distintivas de Maus es el uso de animales como metáforas para representar diferentes grupos étnicos y sociales. Por ejemplo, los judíos son representados como ratones, los nazis como gatos, los polacos como cerdos y los estadounidenses como perros. Este enfoque no solo crea una poderosa distorsión visual que refleja las dinámicas de poder y persecución, sino que también ofrece una capa de distancia simbólica, permitiendo que el lector se enfrente de manera más directa a las realidades del odio y la violencia sin la sobrecarga emocional de las representaciones realistas. Al representar a los judíos como ratones, Spiegelman transmite la sensación de vulnerabilidad de seres pequeños y acechados, mientras que los gatos, los nazis, son los cazadores, simbolizando el poder opresivo. Esta representación no busca restar gravedad al sufrimiento de los personajes, sino que subraya el absurdo de la clasificación y deshumanización sistemática que ocurrió durante el régimen nazi. Trauma, memoria y supervivencia. Uno de los temas más poderosos de Maus es el tratamiento del trauma y cómo éste se transmite a través de las generaciones. Wladek, a lo largo de la obra, no solo revive sus recuerdos del Holocausto, sino que también está marcado por ellos en su vida cotidiana, afectando así su relación con su hijo Art. Este tema del trauma generacional es crucial, pues demuestra que las secuelas de la guerra no se limitan a los sobrevivientes directos, sino que también afectan a sus descendientes. La obra de Spiegelman nos enfrenta a la realidad de que el trauma no se borra con el tiempo, sino que persiste, a menudo en formas de comportamientos compulsivos, desconfianza o incluso en el sufrimiento emocional de los que nacen después de la guerra. Art intenta comprender la historia de su padre, se enfrenta a la incapacidad de comunicar el sufrimiento de Wladek. En el proceso también se ve atrapado por su propio sentimiento de culpa, porque siente que no puede comprender el planteamiento y el sufrimiento de su padre ni transmitirlo de manera efectiva. Este enfoque genera una reflexión profunda sobre la memoria colectiva, la imposibilidad de representar completamente el dolor de la guerra y el desafío de preservar la historia. Maus no solo actúa como un testimonio de los eventos, sino que también como una meditación sobre cómo se deben contar estas historias y qué tan efectivas son estas representaciones. Consecuencias sociopolíticas y económicas. La Segunda Guerra Mundial dejó cicatrices no solo en los individuos, sino también en las estructuras políticas, sociales y económicas de todo el mundo. Maus también invita a reflexionar sobre las repercusiones de la guerra en las décadas posteriores en términos de reconstrucción de Europa y el orden mundial que surgió después de este conflicto.
A nivel sociopolítico, la guerra abrió paso a la creación de nuevas estructuras de poder como las Naciones Unidas, pero también se vio el ascenso de la Guerra Fría, del nacionalismo y el fortalecimiento de nuevos movimientos extremistas. En el contexto actual, vemos cómo estos mismos patrones resurgen con la creciente polarización política, el auge de la xenofobia y del racismo. Las lecciones del pasado parecen ser ignoradas mientras nuevos regímenes autoritarios surgen y el odio hacia las minorías continúa siendo un tema vigente. El impacto económico también fue extenso. Las economías de Europa quedaron devastadas y a pesar de los esfuerzos de reconstrucción, las cicatrices aún son evidentes y persisten hasta el día de hoy. Además, la crisis migratoria y los desplazamientos forzados siguen siendo un eco del sufrimiento de aquellos que fueron desplazados por la guerra. La obra de Spiegelman, aunque centrada en una experiencia personal y familiar, también se convierte en una reflexión más amplia con los eventos de la historia según la sociedad. El libro Maus de Art Spiegelman es una obra gráfica que narra la experiencia del padre del autor durante el Holocausto, en particular en los campos de concentración nazis, y su posterior impacto en las generaciones futuras. A través de una representación tipo cómic, Maus ofrece una perspectiva única sobre la memoria histórica, el trauma y las atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra Mundial. Al reflexionar este tema, se me vino a la mente ligarlo con la noticia de los campos de exterminio encontrados en Jalisco, que aunque sea un contexto tanto geográfico y temporal muy diferente, encontramos conexiones significativas en términos de atrocidades humanas, la violencia, la sistemática y la huella que ha dejado en las víctimas y sus descendientes. Hace poco en Jalisco fueron encontradas unas fosas clandestinas que, si bien no corresponden como tal a un campo de exterminio formal como el que tenían los nazis en Alemania, revelan aún así prácticas de violencia sistemática, las desapariciones forzadas y la represión. Estos campos de exterminio contemporáneos, por así decirlo, comparten con los del Holocausto la brutalidad y el desprecio por la vida humana. En ambos casos, la impunidad y la deshumanización son elementos bastante clave que permiten la perpetuación de estos crímenes. El trauma que vivieron los sobrevivientes de los campos de exterminio en Europa y los sufridos por los familiares de las víctimas de desapariciones en México, incluidas pues ahora las de Jalisco, se entrelazan muy bien a través de la memoria colectiva. De hecho, en Maus, los sobrevivientes del Holocausto tienen que lidiar con los efectos psicológicos del horror que pasaron, mientras que en Jalisco las familias de las víctimas tienen que enfrentar ahora un dolor persistente por la desaparición de sus seres queridos, lo cual igualmente es negada también por las autoridades. El reflejo más doloroso para mí en ambos casos es la deshumanización que acompaña a los procesos de exterminio, donde las vidas se ven prácticamente reducidas a números o a cuerpos sin identidad. En Maus, la representación de los judíos como ratones subrayaba cómo los nazis despojaron a las víctimas de su humanidad y también de su integridad, de manera similar que les está pasando a las víctimas de las desapariciones en Jalisco, que han sido tratadas de forma anónima e invisibles en muchos casos, y sus historias y nombres a menudo no han sido reconocidas adecuadamente. En última instancia, me gustaría decir que tanto como Maus como las fosas encontradas apenas en Jalisco nos invitan a reflexionar sobre las necesidades que tenemos de tener una memoria histórica, sobre la justicia y la reparación. De hecho, ambas realidades, aunque sean diferentes en un tiempo y contexto histórico, nos alertan sobre los horrores de la violencia sistemática y la importancia de no permitir que la historia se repita, y obviamente recordando que el sufrimiento de las víctimas y la dignidad que se les debe.